Vamos a ver si sobreviven sin nosotros, dijo Marcos con una risa que me heló el alma, mientras mis otros dos hijos asentían como si abandonar a sus propios padres en una carretera desierta fuera la solución más lógica del mundo. Yo, Beatriz Morales, con 73 años y un cuerpo que apenas podía caminar, miré a mi esposo Ernesto buscando en sus ojos alguna explicación de cómo los bebés que criamos con tanto amor se habían convertido en estos monstruos que nos dejaban bajo la lluvia como si fuéramos basura. Pero lo que mis hijos no sabían, lo que nunca imaginaron mientras nos abandonaban en esa carretera mojada, era que guardábamos un secreto que valdría $1.000.000. Un secreto que cambiaría todo, que les enseñaría la lección más dura de sus vidas, y que demostraría que cuando traicionas el amor de tus padres, el universo mismo escribe tu castigo. Esa tarde bajo la lluvia no fue nuestro fin. Fue el comienzo de su verdadera condena. Mi nombre es Beatriz Morales y durante 52 años he sido esposa de Ernesto Morales, el hombre más bueno que Dios puso en esta tierra. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 19 años en un baile del pueblo, él con 22, ambos pobres pero llenos de sueños y esperanza. Ernesto trabajaba como agricultor en tierras ajenas, ganando apenas lo suficiente para comer, pero cuando me miraba con esos ojos cafés llenos de ternura, yo sentía que éramos los más ricos del mundo. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, con solo nuestras familias presentes, sin lujos ni fiestas grandes, pero con un amor tan puro que todavía hoy, después de todo lo que pasó, sigue siendo lo único real que tuve en mi vida. Los primeros años fueron difíciles como lo son para todos los jóvenes que empiezan sin nada. Vivíamos en un cuarto rentado pequeño donde la cama ocupaba casi todo el espacio y cocinábamos en una parrilla eléctrica que se rompía cada 2 semanas. Ernesto salía antes del amanecer para trabajar en el campo, regresaba cuando ya había oscurecido con el cuerpo adolorido y las manos llenas de callos, pero siempre con una sonrisa para mí y alguna fruta o dulce que había comprado en el camino aunque significara quedarse sin dinero para el camión. Yo lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, fregaba pisos en casas de gente rica que me trataba como invisible, pero cada peso que ganábamos era un paso más cerca de nuestros sueños de tener una familia, una casa propia, una vida mejor. Marcos llegó cuando llevábamos 2 años de casados. Fue un embarazo difícil que me tuvo en cama los últimos 3 meses, sin poder trabajar, dependiendo completamente del salario de Ernesto que trabajaba ahora 18 horas diarias para compensar lo que yo no ganaba. Cuando finalmente nació después de 20 horas de labor, y escuché su primer llanto, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Ernesto lloró al sostener a su hijo por primera vez, este hombrecito que pesaba apenas 3 kilos pero que ya era dueño completo de nuestros corazones. Le vamos a dar todo lo que nosotros no tuvimos, me prometió Ernesto esa noche en el hospital. Va a estudiar, va a tener oportunidades, va a ser alguien importante en la vida. Y cumplimos esa promesa, aunque nos costara todo. 3 años después llegó Lucía, nuestra única hija. Desde que nació fue diferente a su hermano, más tranquila, más cariñosa, con una forma de mirarme que me hacía sentir que realmente me veía, que me entendía incluso cuando era apenas una bebé. Mientras Marcos era inquieto y demandante, siempre queriendo más atención y más cosas, Lucía se contentaba con estar en mis brazos, con escuchar mi voz, con los pequeños momentos de ternura que yo podía darle entre trabajo y cansancio. Ernesto la adoraba de una forma especial, decía que tenía mi mismo corazón bondadoso, y pasaba sus escasas horas libres jugando con ella en el piso de nuestro departamento que ahora era un poco más grande pero todavía muy modesto. Tomás, nuestro hijo menor, llegó 5 años después de Lucía cuando yo ya había pensado que no tendríamos más hijos. Fue una sorpresa, un embarazo no planeado que nos llenó de alegría pero también de preocupación porque apenas podíamos mantener a 2 niños y ahora serían 3. Ernesto tomó un segundo trabajo nocturno en una gasolinera, durmiendo apenas 4 horas entre ambos empleos, envejeciendo prematuramente por el estrés y el cansancio. Yo volví a lavar ropa ajena apenas 2 semanas después de dar a luz porque no podíamos darnos el lujo de que yo descansara. Tomás creció viendo a sus padres siempre cansados, siempre trabajando, siempre sacrificándose, y tal vez por eso aprendió a esperar que todo le llegara sin esfuerzo. Los años de crianza fueron un torbellino de trabajo, sacrificio y pequeñas alegrías robadas entre el agotamiento. Ernesto y yo nos turnábamos para cuidar a los niños mientras el otro trabajaba, comíamos lo mínimo para que ellos tuvieran platos llenos,
Usábamos ropa vieja y gastada para que ellos tuvieran uniformes nuevos cada año escolar. Gracias por seguirme en Lágrimas de una Madre. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Nunca les dijimos que pasábamos hambre para alimentarlos, nunca les contamos que a veces no pagábamos la luz para poder comprar sus útiles escolares, nunca quisimos que cargaran con la culpa de nuestro sacrificio. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, que el amor de padre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. No sabíamos que estábamos criando niños que aprenderían a tomar sin agradecer, que verían nuestro sacrificio como obligación en lugar de regalo. Marcos fue el primero en mostrar señales de ingratitud, aunque en ese momento yo las justificaba como parte de su personalidad fuerte. Cuando tenía 15 años y le compramos su primer teléfono celular con dinero que habíamos ahorrado durante 6 meses, su reacción no fue gratitud sino queja porque el modelo no era el más nuevo, porque sus amigos tenían mejores teléfonos, porque nosotros éramos pobres y no podíamos darle lo que él merecía. Ernesto y yo nos miramos con dolor esa noche, pero nos dijimos que era solo una fase, que todos los adolescentes pasan por momentos de ser desagradecidos. Seguimos dándole todo, trabajando más horas, sacrificándonos más, esperando que eventualmente vería cuánto lo amábamos. Lucía era diferente. Cuando cumplió 15 años y le ofrecimos hacerle una fiesta como habíamos hecho con Marcos, ella nos abrazó con lágrimas en los ojos y nos dijo que prefería que ese dinero lo ahorráramos, que no necesitaba fiestas grandes para saber que la amábamos. Ayudaba en casa sin que se lo pidiéramos, estudiaba con dedicación, y cuando consiguió su primer trabajo de medio tiempo a los 17 años, insistió en contribuir a los gastos del hogar. Ustedes han hecho demasiado por nosotros, nos decía. Es mi turno de ayudar. Ernesto la miraba con orgullo y yo veía en ella la confirmación de que al menos uno de nuestros hijos había heredado nuestros valores. Tomás cayó en algún punto intermedio entre sus hermanos. No era activamente ingrato como Marcos, pero tampoco mostraba la empatía y bondad de Lucía. Simplemente tomaba lo que le dábamos como si fuera su derecho, sin pensar mucho en el costo que tenía para nosotros. Cuando terminó la preparatoria y le pagamos la universidad completa con un préstamo que nos tomó años pagar, su único comentario fue que ojalá hubiéramos podido mandarlo a una universidad más prestigiosa. No mala intención, solo ceguera absoluta hacia el sacrificio que representaba. Los años pasaron y nuestros hijos crecieron. Marcos estudió administración de empresas y consiguió un buen trabajo en una compañía internacional. Se casó con Patricia, una mujer de familia adinerada que nos miraba como si fuéramos una vergüenza, como si nuestra pobreza fuera algo contagioso. Tuvieron 2 hijos que apenas conocimos porque Patricia decía que nuestra casa era demasiado modesta para que sus niños la visitaran. Marcos venía a vernos cada vez menos, siempre con prisa, siempre con una excusa de por qué no podía quedarse más tiempo. Lucía estudió enfermería y se casó con un maestro de primaria llamado Roberto, un hombre bueno y humilde como nosotros. No tenían mucho dinero pero eran felices, y sus 3 hijos nos visitaban cada semana, llenando nuestra casa con risas y amor. Lucía llamaba todos los días para preguntar cómo estábamos, traía comida cuando sabía que el dinero estaba ajustado, nos abrazaba con una ternura que me hacía llorar porque era cada vez más rara en este mundo cruel. Ustedes son mi ejemplo de lo que significa amar de verdad, nos decía, y esas palabras eran el único pago que necesitábamos por todos los años de sacrificio. Tomás se fue a vivir a otra ciudad después de la universidad, consiguió trabajo en una empresa de tecnología y se casó con una mujer llamada Sandra que nunca nos cayó bien porque siempre estaba empujándolo a avanzar en la vida, lo que aparentemente significaba distanciarse de sus padres pobres. Nos llamaba una vez al mes, conversaciones cortas y superficiales donde preguntaba cómo estábamos pero nunca realmente escuchaba las respuestas. Tenía un hijo que conocimos solo en fotografías porque el viaje era muy caro, aunque sabíamos que ellos viajaban a playas lujosas cada año. Ernesto y yo envejecimos como envejece la gente que ha trabajado duro toda su vida, rápido y con dolor. A los 65 años, él ya no podía trabajar en el campo porque su espalda estaba destruida de tantos años doblándose sobre la tierra. Yo tenía artritis en las manos que me hacía llorar cada vez que trataba de agarrar algo. Vivíamos de una pequeña pensión que apenas cubría renta y medicinas, comiendo lo mínimo, sin lujos ni placeres. Pero teníamos uno al otro, y teníamos las visitas de Lucía y su familia,
Y eso nos hacía sentir que la vida todavía valía la pena. Fue cuando Ernesto cumplió 70 años que su salud empeoró dramáticamente. Los doctores dijeron que tenía problemas del corazón, que necesitaba medicamentos caros y cuidado constante. Yo hice lo que pude, pero mi propio cuerpo me estaba fallando también, ya no tenía la fuerza para cuidarlo apropiadamente. Llamamos a nuestros hijos para pedir ayuda. Lucía vino inmediatamente, reorganizando su trabajo para poder visitarnos más seguido, trayendo medicinas, ayudando con todo. Marcos mandó algo de dinero la primera vez que pedimos, luego las transferencias se volvieron más pequeñas y menos frecuentes. Tomás prometió venir a ayudar, pero siempre había una razón por la que no podía: trabajo, niño enfermo, carro descompuesto. 2 años después, cuando yo también empecé a tener problemas de salud serios, la situación se volvió insostenible. Ya no podíamos cuidarnos el uno al otro apropiadamente, necesitábamos ayuda constante. Lucía estaba haciendo todo lo que podía, pero ella también tenía su propia familia y trabajo, no podía dedicarnos todo su tiempo. Llamamos a los 3 hijos para una reunión familiar porque necesitábamos discutir opciones. Lo que sucedió en esa reunión cambió todo y me mostró quiénes realmente eran los hijos que habíamos criado con tanto amor y sacrificio. La reunión fue en nuestra casa, Ernesto y yo sentados en el sillón viejo y desgastado que teníamos desde hacía 20 años, nuestros 3 hijos y sus esposos alrededor. Ernesto explicó con voz cansada que ya no podíamos vivir solos, que necesitábamos que alguien se quedara con nosotros o que nosotros nos mudáramos con uno de ellos. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Finalmente Marcos habló: nosotros no tenemos espacio. Patricia y yo estamos remodelando la casa y además los niños necesitan su privacidad. Mentiras, sabíamos que tenían una casa de 4 recámaras. Tomás fue siguiente: Sandra y yo estamos en un momento crítico de nuestras carreras. No podemos tener la distracción de cuidar padres ancianos ahorita. Tal vez en unos años cuando estemos más establecidos. Como si fuéramos una distracción, como si no hubiéramos sacrificado nuestras propias carreras y vidas para criarlo a él. Lucía inmediatamente ofreció acogernos, pero Roberto explicó que su casa era muy pequeña, que apenas cabían ellos con sus 3 hijos, aunque prometió seguir ayudando todo lo que pudieran. Y así comenzó la discusión más cruel que había escuchado en mi vida. Marcos sugirió que nos pusiéramos en un asilo, uno barato que él había investigado. Es lo más práctico, dijo sin emoción. Ustedes recibirán cuidado profesional y nosotros podemos seguir con nuestras vidas sin la carga. Carga. Nos llamó carga. Ernesto tomó mi mano y la apretó fuerte, ambos luchando por no llorar frente a nuestros hijos. Tomás apoyó la idea de Marcos, agregando que ellos podían dividir el costo del asilo entre los 3. Es justo que todos paguemos partes iguales, dijo, como si estuviera hablando de dividir una cuenta de restaurante y no del destino de sus padres ancianos. Patricia, la esposa de Marcos, fue aún peor. No entiendo por qué esto es tan difícil, dijo con voz irritada. Ustedes son viejos, necesitan cuidado especializado que ninguno de nosotros puede dar. El asilo es la solución obvia. Lucía trató de protestar, diciendo que ella podía encontrar una forma de ayudarnos más, pero Sandra la interrumpió: Lucía, no puedes cargar sola con esto. No es justo para ti y además no es realista. Como si el amor y la gratitud se trataran de ser realista. La discusión continuó durante horas, nuestros hijos hablando de nosotros como si fuéramos un problema que resolver, un obstáculo que remover. Nadie preguntó qué queríamos nosotros, nadie consideró nuestros sentimientos, nadie recordó los 50 años que pasamos sacrificándonos por ellos. Finalmente Ernesto se puso de pie con dificultad y dijo con voz temblorosa: hemos escuchado suficiente. Denme unos días para pensar en nuestras opciones. Los niños se fueron rápidamente, probablemente aliviados de salir de esa conversación incómoda. Lucía se quedó un rato más, llorando y pidiéndonos perdón por no poder hacer más. No es tu culpa, mi amor, le dije abrazándola. Tú eres la única que ha mostrado tener corazón. Esa noche, Ernesto y yo no dormimos. Nos quedamos despiertos en nuestra cama, tomados de la mano, llorando en silencio. ¿En qué fallamos?, me preguntó Ernesto.
¿Cómo criamos hijos que pueden tratarnos así? Yo no tenía respuestas, solo lágrimas y un dolor en el pecho que era peor que cualquier enfermedad física. Habíamos dado todo, absolutamente todo, y esto era lo que recibíamos a cambio, ser tratados como carga, como inconveniencia, como algo de lo que deshacerse de la forma más fácil posible. Los días siguientes fueron una pesadilla de llamadas y conversaciones donde nuestros hijos presionaban por una decisión. Marcos ya había hablado con el asilo y conseguido un buen precio para 2 residentes. Tomás había calculado exactamente cuánto le tocaría pagar mensualmente a cada hermano. Solo Lucía seguía llorando, diciendo que tenía que haber otra solución, que no podía aceptar que dejáramos ir así. Pero incluso su amor y dedicación no podían cambiar la realidad de que no tenía los recursos para cuidarnos apropiadamente. Una semana después de esa reunión terrible, Marcos llamó para decirnos que nos llevaría a conocer el asilo ese fin de semana. Solo para que lo vean, dijo, pero yo sabía que ya había tomado la decisión por nosotros. Ernesto estaba tan deprimido que apenas hablaba, pasaba horas sentado mirando por la ventana, probablemente preguntándose cómo su vida había llegado a esto. Yo trataba de mantenerme fuerte por él, pero por dentro me estaba desmoronando, sintiendo como si todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos sacrificado, no hubiera significado absolutamente nada. El sábado llegó oscuro y amenazante, con nubes grises que prometían lluvia. Marcos llegó en su carro nuevo y caro a recogernos, con Tomás siguiéndolo en su propio vehículo. Lucía no vino porque Marcos le había dicho que no era necesario que estuviera ahí, probablemente porque sabía que ella protestaría. Ernesto y yo nos subimos al carro de Marcos con las pocas pertenencias que nos habían dicho que empacáramos. ¿Van a dejarnos hoy mismo?, le pregunté a mi hijo con voz temblorosa. Marcos no respondió, solo arrancó el motor y comenzó a manejar. Pero algo estaba mal. La ruta que tomaba Marcos no era hacia ningún asilo que yo conociera. Estábamos saliendo de la ciudad, tomando carreteras cada vez más vacías y desoladas. ¿A dónde vamos?, preguntó Ernesto con preocupación. Es un atajo, respondió Marcos sin emoción, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Tomás nos seguía de cerca en su carro, y cuando lo miré por el espejo lateral, vi su rostro y algo en sus ojos me llenó de terror absoluto. Después de 40 minutos manejando por caminos cada vez más vacíos, Marcos se desvió hacia una carretera secundaria que parecía no llevar a ninguna parte. El cielo se había puesto aún más oscuro y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ernesto tomó mi mano con fuerza, ambos sabiendo que algo terrible estaba por pasar, pero sin poder creerlo, sin poder aceptar que nuestros propios hijos fueran capaces de lo que temíamos. Finalmente, en medio de la nada, rodeado solo de campos vacíos y un camino de tierra que se estaba volviendo lodoso con la lluvia, Marcos detuvo el carro. Tomás se estacionó detrás de nosotros. Ambos bajaron de sus vehículos y abrieron nuestras puertas. Bajen, ordenó Marcos con voz fría que no reconocí como la de mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde estamos?, preguntó Ernesto confundido. Solo bajen del carro, repitió Marcos, y ahora había algo en su tono que no admitía discusión. Bajamos con dificultad, nuestros cuerpos viejos protestando contra el frío y la humedad. La lluvia estaba cayendo más fuerte ahora, empapándonos en segundos. Marcos y Tomás sacaron nuestras 2 pequeñas maletas y las pusieron en el suelo mojado. ¿Qué están haciendo?, grité con voz que temblaba de miedo y frío. No pueden dejarnos aquí. Marcos me miró entonces con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de culpa y determinación cruel. Lo sentimos, pero no podemos cargar con ustedes. Son demasiado viejos, demasiado enfermos, demasiado caros. Esto es lo mejor para todos. Ernesto dio un paso adelante tratando de alcanzar a Marcos, pero su cuerpo débil casi se cayó en el barro. Hijo, por favor, suplicó con voz rota. No nos hagas esto. Somos tus padres. Te criamos, te amamos, te dimos todo. Pero Marcos ya estaba subiendo de nuevo a su carro, cerrando la puerta como si quisiera bloquear nuestras voces. Tomás al menos mostró algo de vergüenza, bajó la mirada y murmuró un «lo siento», casi inaudible antes de correr hacia su vehículo.
La lluvia caía ahora con furia, empapándonos completamente, y yo temblaba tanto que no sabía si era por el frío o por el terror absoluto de lo que estaba pasando. Mis hijos, los bebés que había amamantado, nos estaban abandonando como si fuéramos perros callejeros. Vamos a ver si sobreviven sin nosotros, escuché que decía Marcos desde dentro del carro, y aunque intentó decirlo bajo, el silencio de ese lugar desolado hizo que sus palabras llegaran claras como cristal a mis oídos. Se rió después de decirlo, una risa nerviosa y cruel que me atravesó como un cuchillo. Tomás rió también, aunque su risa sonaba más forzada, más incómoda. Los dos carros arrancaron al mismo tiempo, salpicando barro sobre nuestras maletas y nuestros pies. Los vi alejarse por ese camino de tierra, sus luces traseras desapareciendo en la cortina de lluvia, dejándonos completamente solos en medio de la nada. El sonido de los motores se fue apagando hasta que solo quedó el ruido de la lluvia golpeando la tierra y nuestras respiraciones agitadas. Ernesto se volteó hacia mí con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. ¿Qué hicimos mal, Beatriz?, preguntó con voz que se quebraba en cada palabra. ¿En qué fallamos como padres para criar monstruos así? No pude responderle porque yo me estaba haciendo las mismas preguntas, sintiendo como mi corazón se rompía en 1000 pedazos que ninguna cirugía podría reparar. La realidad de nuestra situación comenzó a establecerse. Estábamos solos, empapados, en medio de la nada, sin teléfono porque Marcos nos había olvidado dárselos antes de sacarnos del carro. No había casas visibles en ninguna dirección, no había tráfico en esta carretera secundaria, solo campos vacíos extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Y la lluvia seguía cayendo, cada vez más fría, cada vez más fuerte. Ernesto comenzó a buscar refugio, cualquier cosa que nos protegiera de la lluvia. Había un árbol grande a unos metros de distancia y nos dirigimos hacia él con pasos lentos y dificultosos. Cada movimiento era agonía para nuestros cuerpos viejos y enfermos, pero no teníamos opción. Cuando finalmente llegamos bajo las ramas, Ernesto se quitó su saco empapado y lo puso sobre mis hombros, tratando de darme aunque sea un poco de calor. No, Ernesto, te vas a enfermar, protesté intentando devolverle el saco. Pero él negó con la cabeza con firmeza. He sido tu esposo durante 52 años. No voy a dejar de cuidarte ahora. Sus palabras me hicieron llorar más fuerte porque después de todo lo que habíamos pasado, después de ser traicionados por nuestros propios hijos, este hombre todavía pensaba en mí primero. Nos sentamos bajo el árbol, abrazados para darnos calor mutuo, mientras la lluvia continuaba cayendo sin piedad. Los minutos se sentían como horas, el frío penetrando nuestros huesos, nuestros cuerpos temblando incontrolablemente. Ernesto comenzó a toser, una tos profunda que venía desde su pecho enfermo, y yo sabía que cada minuto que pasábamos aquí afuera lo estaba matando lentamente. Alguien tiene que pasar por aquí eventualmente, dije tratando de sonar optimista aunque no creía mis propias palabras. Esta carretera estaba demasiado abandonada, demasiado vacía. Y con esta lluvia, la posibilidad de que alguien pasara era aún menor. Pero necesitaba darle a Ernesto alguna esperanza, alguna razón para seguir luchando contra el frío que nos estaba consumiendo. Pasó media hora, luego una hora. La lluvia no daba señales de detenerse. Ernesto estaba cada vez más débil, su respiración se volvía trabajosa, su piel tomaba un tono grisáceo que me aterraba. Lo abracé más fuerte, como si mi cuerpo pudiera transferirle calor y vida, rogando a Dios que enviara ayuda antes de que fuera demasiado tarde. No me dejes, Ernesto, le susurraba. Por favor, no me dejes sola aquí. Él trató de sonreír, levantando su mano temblorosa para tocar mi mejilla. Nunca podría dejarte, mi amor. Hemos estado juntos demasiado tiempo para separarnos ahora. Pero yo veía la vida escapándose de sus ojos, sentía como su cuerpo se volvía más pesado contra el mío, y el terror de perderlo aquí, abandonados por nuestros propios hijos, era peor que cualquier dolor físico que sentía. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor en la distancia. Al principio pensé que era mi imaginación, un deseo desesperado manifestándose como alucinación. Pero el sonido se hizo más fuerte, más claro. Un carro se acercaba por la carretera. Me puse de pie con dificultad, casi cayéndome por el entumecimiento de mis piernas, y comencé a agitar los brazos desesperadamente,
gritando aunque mi voz se perdía en el ruido de la lluvia. El carro, una camioneta blanca, pasó de largo inicialmente y mi corazón se hundió. Pero luego vi las luces de freno iluminarse en rojo brillante. El vehículo se detuvo, retrocedió lentamente hasta estar frente a nosotros. La puerta del conductor se abrió y bajó una mujer de unos 45 años, con un impermeable que la protegía de la lluvia. «Dios mío», exclamó corriendo hacia nosotros. «¿Qué están haciendo aquí afuera con este clima? ¿Están heridos?». Traté de explicar, pero las palabras no salían coherentemente, solo sollozos y temblores. La mujer miró a Ernesto, que estaba ahora apenas consciente bajo el árbol, y su expresión cambió a una de urgencia absoluta. «Soy doctora», dijo rápidamente. «Voy a ayudarlos. Vamos, tenemos que sacarlos de aquí ahora». Se arrodilló junto a Ernesto y le revisó rápidamente el pulso y la respiración, su rostro mostrando preocupación. «Está en hipotermia. Necesita calor y atención médica urgente». Volvió corriendo a su camioneta y sacó algunas mantas térmicas de emergencia. Entre las dos, con gran dificultad, logramos llevar a Ernesto hasta la camioneta. La doctora lo envolvió en las mantas y encendió la calefacción al máximo. Luego me ayudó a subir también, envolviéndome en otra manta. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó mientras arrancaba el motor. «¿Tuvieron un accidente? ¿Su carro se descompuso?». La vergüenza de admitir la verdad era casi insoportable. «Nuestros hijos», logré decir entre dientes que castañeaban. «Nuestros hijos nos dejaron aquí». La doctora me miró con expresión de shock absoluto, luego miró de nuevo al camino, su mandíbula apretándose. «¿Sus hijos los abandonaron aquí? ¿Intencionalmente?». Asentí, incapaz de decir más, y vi cómo sus manos apretaban el volante con fuerza mientras aceleraba. «Mi nombre es Carmela», dijo después de un momento. «Carmela Reyes. Vivo sola en una casa no muy lejos de aquí. Los voy a llevar allá primero para estabilizarlos, y luego decidiremos si necesitamos ir al hospital». Miró a Ernesto por el espejo retrovisor con preocupación visible. «Señor, ¿puede escucharme? Quédese conmigo, estamos casi llegando». El viaje a su casa fue corto, pero se sintió eterno. Ernesto entraba y salía de conciencia, su respiración era un silbido preocupante. Yo sostenía su mano bajo las mantas, rezando con cada fibra de mi ser que no lo perdiera, que este ángel que Dios había enviado en forma de doctora pudiera salvarlo. Carmela conducía rápido pero con cuidado, hablándonos constantemente para mantenernos conscientes. Finalmente llegamos a una casa bonita pero modesta, rodeada de árboles y con un jardín bien cuidado. Carmela tocó el claxon y una mujer mayor salió corriendo de la casa con un paraguas. «¡Socorro, doña Rosa!», gritó Carmela. «Tengo 2 emergencias». Entre las dos lograron llevar a Ernesto adentro mientras yo la seguía con pasos tambaleantes, apenas capaz de mantenerme en pie. La casa estaba cálida y acogedora, tan diferente del frío mortal de la lluvia. Carmela convirtió rápidamente su sala en una especie de hospital de emergencia, trayendo equipo médico que aparentemente tenía en casa. Comenzó a trabajar en Ernesto inmediatamente, revisando sus signos vitales, calentándolo sistemáticamente, administrándole oxígeno de un tanque portátil que tenía. Doña Rosa, quien resultó ser la vecina y amiga de Carmela, me llevó a otra habitación. Me quitó la ropa mojada con gentileza, me secó con toallas tibias, y me puso ropa seca y cálida. Me preparó té caliente con miel que me hizo beber lentamente mientras mis manos temblaban sosteniendo la taza. «Vas a estar bien, mija», me decía con voz maternal. «Están a salvo ahora». Pero yo no podía sentirme a salvo mientras no supiera que Ernesto estaba bien. Cuando finalmente doña Rosa me permitió volver a la sala, encontré a Carmela todavía trabajando en mi esposo, su rostro concentrado y serio. «¿Va a estar bien?», pregunté con voz temblorosa. Carmela me miró y vi algo en sus ojos que me asustó. «Su condición es seria», dijo con honestidad. La hipotermia empeoró su condición cardíaca preexistente. Los próximos días van a ser críticos. Debería estar en un hospital, pero es medianoche y con esta tormenta sería peligroso transportarlo ahora.
Tengo suficiente equipo aquí para monitorearlo esta noche. En la mañana veremos cómo evoluciona. Me senté junto a Ernesto, tomando su mano que ahora estaba más caliente pero todavía demasiado débil. Carmela me trajo una silla cómoda y más té. Descanse un poco, me dijo gentilmente. Yo me quedaré despierta monitoreándolo toda la noche. No está sola en esto. Sus palabras me hicieron llorar porque era la primera vez en semanas que alguien además de Lucía nos mostraba genuina compasión. ¿Por qué nos ayuda?, le pregunté. Ni siquiera nos conoce. Carmela se sentó en una silla cercana y me miró con ojos que habían visto mucho sufrimiento. Porque soy humana. Porque no puedo ver a dos ancianos sufriendo y simplemente seguir manejando. Y porque, hizo una pausa, yo también sé lo que es ser traicionada por familia. Entiendo ese dolor más de lo que quisiera. Esa noche pasó lentamente. Carmela revisaba a Ernesto cada media hora, ajustando medicamentos, monitoreando sus signos vitales, hablándole suavemente aunque él no estuviera consciente. Doña Rosa trajo mantas y almohadas, preparó más té, y se quedó con nosotros haciendo compañía silenciosa. Estas dos extrañas nos estaban tratando con más amor y cuidado del que nuestros propios hijos nos habían dado en años. Al amanecer, Ernesto finalmente abrió los ojos. Beatriz, llamó con voz débil. Me levanté inmediatamente y tomé su mano. Estoy aquí, mi amor. Estás a salvo. Una doctora muy bondadosa nos rescató. Él miró alrededor confundido, luego sus ojos encontraron a Carmela, quien se acercó a revisarlo. ¿Cómo se siente, señor?, preguntó profesionalmente. Como si un camión me hubiera pasado por encima, respondió Ernesto intentando sonreír. Pero estoy vivo, gracias a usted. Carmela le revisó el corazón, la presión, la temperatura. Está estable por ahora, pero necesita descanso completo y medicación continua. Y, agregó con firmeza, necesita estar en un lugar donde reciba cuidado apropiado, no abandonado en una carretera bajo la lluvia. Ernesto y yo intercambiamos miradas cargadas de dolor y vergüenza. Nuestros hijos, comencé a explicar, pero Carmela levantó su mano. No necesitan explicar ahora. Descansen primero. Luego podemos hablar sobre qué hacer. Pero yo necesitaba que supiera, necesitaba que alguien entendiera lo que nos habían hecho. Así que le conté todo. Le conté sobre 50 años de sacrificio, sobre 3 hijos criados con amor absoluto. Le conté sobre Marcos y su ambición, sobre Tomás y su indiferencia, sobre Lucía y su corazón bondadoso que no podía ayudarnos sola. Le conté sobre la reunión donde nos trataron como carga, sobre el falso paseo al asilo, sobre ser abandonados en esa carretera como basura. Carmela escuchó sin interrumpir, sus ojos llenándose de lágrimas mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella se quedó en silencio durante largo rato. Finalmente dijo algo que cambiaría todo: ustedes no se merecían eso. Ningún padre se merece ser tratado así. Y si me lo permiten, me gustaría ayudarlos no solo médicamente, sino a encontrar justicia para lo que les hicieron. Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Carmela nos instaló en su cuarto de huéspedes, una habitación acogedora con ventanas que daban al jardín y una cama grande donde Ernesto y yo podíamos descansar juntos. Ella trabajaba desde casa cuando podía y dejaba a sus otros pacientes en manos de colegas para dedicarse a cuidarnos. Doña Rosa venía diariamente a cocinar, limpiar y hacernos compañía con historias que nos hacían reír por primera vez en meses. Ernesto mejoraba día a día bajo el cuidado experto de Carmela. Sus medicamentos eran administrados a tiempo, su dieta fue ajustada para su corazón débil, y ella lo hacía caminar un poco más cada día para fortalecer su cuerpo. Yo también recibí atención médica que no había podido pagar en años, medicamentos para mi artritis, terapia para mi movilidad, y revisiones completas que revelaron problemas que habían sido ignorados por falta de recursos. Una tarde, 2 semanas después de nuestro rescate, Carmela se sentó con nosotros en el jardín donde tomábamos el sol. Necesito preguntarles algo, dijo con expresión seria. ¿Sus hijos saben dónde están? ¿Han intentado contactarlos? Ernesto negó con la cabeza. No tenemos forma de contactarlos.
Marcos se llevó nuestros teléfonos antes de abandonarnos. Y honestamente, no sé si quiero que sepan dónde estamos. Carmela asintió comprensivamente. Entiendo. Pero hay algo que deben saber. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lo que sus hijos hicieron no fue solo moralmente reprobable. Fue un crimen. Abandono de personas vulnerables, potencialmente intento de homicidio dado el estado de salud de Ernesto y las condiciones en las que los dejaron. Podrían enfrentar consecuencias legales si ustedes deciden denunciarlos. La palabra, denunciar, resonó en mi cabeza. ¿Podría realmente llevar a mis propios hijos ante la ley? Quería verlos en problemas legales, posiblemente en prisión. Pero luego recordé esa risa cruel de Marcos, vamos a ver si sobreviven sin nosotros, la facilidad con la que nos abandonaron bajo la lluvia sabiendo que podríamos morir. Tal vez merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones. No sé si tengo la fuerza para eso, admití con voz cansada. Son mis hijos. A pesar de todo lo que hicieron, siguen siendo mis hijos. Carmela tomó mi mano con gentileza. Lo sé. Y no estoy presionándolos para que tomen acción legal. Solo quiero que sepan que tienen opciones, que lo que les pasó no tiene que quedar sin respuesta. Ernesto apretó mi otra mano, ambos atrapados en el conflicto entre justicia y amor maternal. Fue Ernesto quien finalmente habló sobre el secreto que habíamos guardado. Carmela, hay algo que debes saber, dijo con voz seria. Algo que nuestros hijos no saben y que cambia todo. Me miró pidiendo permiso con los ojos y yo asentí. Era tiempo de confiar en esta mujer que nos había salvado cuando nadie más lo haría. Hace 20 años, heredé una propiedad de un tío lejano. Una hacienda grande con tierras fértiles. Nunca le dijimos a nadie sobre ella, continué la historia. Ni siquiera a nuestros hijos. La dejamos abandonada todos estos años, pagando los impuestos con el poco dinero que teníamos, pensando que algún día podríamos usarla para nuestro retiro o dejarla como herencia. Hace 5 años, cuando Ernesto cumplió 65, decidimos que la propiedad debería ir a Lucía, la única de nuestros hijos que mostró amor verdadero. Ernesto asintió. Pusimos la propiedad a nombre de Lucía legalmente, pero nunca le dijimos. Queríamos que fuera una sorpresa cuando muriéramos, un regalo por su bondad. La propiedad fue evaluada recientemente por una empresa de bienes raíces que se contactó con nosotros. Vale aproximadamente $1 millón, tal vez más si se desarrolla apropiadamente. Vi los ojos de Carmela abrirse con sorpresa. Entonces Marcos y Tomás los abandonaron pensando que ustedes no tenían nada que ofrecer, dijo Carmela lentamente, procesando la información. No sabían que estaban rechazando no solo a sus padres sino también una fortuna potencial. Hubo algo en su tono que sugería que veía posibilidades en esta información, formas de usarla que yo todavía no entendía completamente. Lucía tampoco sabe, agregué. Queríamos que fuera sorpresa póstuma. Pero ahora, después de todo lo que pasó, estoy pensando que tal vez deberíamos decirle. Ella ha estado buscándonos desesperadamente según nos contó doña Rosa, quien escuchó en el pueblo que una enfermera estaba preguntando por una pareja de ancianos desaparecidos. Carmela se puso de pie con expresión pensativa. Creo que necesitamos traer a Lucía aquí, dijo Carmela con decisión. Ella merece saber que ustedes están bien. Y creo que juntos podemos idear un plan no solo para protegerlos a ustedes sino también para dar a Marcos y Tomás una lección que nunca olvidarán. Había algo en su voz que me hizo sentir que esta mujer tenía experiencia con este tipo de situaciones, con familias rotas y traiciones que requerían justicia creativa. Esa noche, Carmela contactó a Lucía a través de la línea de enfermeras del hospital donde trabajaba. La llamada fue emotiva, con Lucía llorando de alivio al saber que estábamos vivos y a salvo. He estado buscándolos por todas partes, sollozaba. Marcos y Tomás me dijeron que los habían dejado en un asilo privado pero se negaban a decirme cuál. Sabía que algo estaba mal. Carmela le dio su dirección y Lucía prometió venir al día siguiente. Cuando Lucía llegó a la mañana siguiente, corrió hacia nosotros con una intensidad que casi nos tira. Nos abrazó llorando,
revisándonos de pies a cabeza para asegurarse de que estuviéramos realmente bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué Marcos y Tomás mintieron sobre el asilo? Ernesto y yo intercambiamos miradas tristes, luego le contamos todo, el abandono, la lluvia, cómo Carmela nos había salvado. Lucía escuchó con horror creciente en su rostro. Voy a matarlos, dijo con una rabia que nunca había visto en nuestra hija gentil. Voy a ir ahora mismo y decirles exactamente qué clase de monstruos son. Pero Carmela la detuvo con una mano en su hombro. Hay una forma mejor de manejar esto. Una forma que no solo los expone sino que también asegura que tus padres estén protegidos y que el legado que construyeron vaya a quien realmente lo merece. Carmela nos llevó a todos a su oficina en casa y desplegó papeles sobre su escritorio. Eran documentos legales relacionados con la hacienda, evaluaciones de la propiedad, y algo más que me sorprendió, registros de conversaciones. Cuando me contaron su historia, contraté a un investigador privado para averiguar más sobre sus hijos, explicó Carmela. Espero que no les moleste, pero necesitaba entender con quién estábamos tratando. Los documentos mostraban cosas que nos rompieron el corazón de nuevo. Marcos había estado investigando asilos baratos semanas antes de la reunión familiar, no para nuestro bienestar sino buscando el más económico posible. Tomás había consultado con un abogado sobre cómo declararnos legalmente incompetentes para tomar control de nuestras finanzas, asumiendo que teníamos algo escondido. Ninguno había reportado nuestra desaparición a la policía, confirmando que pretendían que muriéramos en esa carretera. Pero hay más, continuó Carmela. Aparentemente alguien les dijo a tus hermanos sobre la hacienda. Miró a Lucía directamente. ¿Le contaste a alguien sobre propiedades que tus padres pudieran tener? Lucía negó enfáticamente. Nunca. Ni siquiera sabía que existía hasta hace 10 minutos. Carmela frunció el ceño. Entonces alguien más investigó y encontró los registros públicos de la transferencia a tu nombre. Resultó que Marcos había contratado su propio investigador después de abandonarnos, aparentemente sintiéndose culpable o tal vez solo curioso sobre qué documentos podría necesitar para declararnos legalmente muertos eventualmente. El investigador había encontrado la transferencia de propiedad a nombre de Lucía, valorada en $1 millón. Según mis fuentes, dijo Carmela, Marcos y Tomás ahora creen que Lucía manipuló a ustedes para que le dieran todo, dejándolos a ellos sin nada. Eso es ridículo, exclamó Lucía. Yo ni siquiera sabía de esto. Ernesto la abrazó. Lo sabemos, hija. Por eso te la dimos a ti, porque eres la única que nos amó sin esperar nada a cambio. La única que merece lo que dejemos. Yo vi lágrimas en los ojos de Lucía, no de alegría por la herencia sino de tristeza por todo lo que habíamos sufrido. Carmela se reclinó en su silla con expresión pensativa. Aquí está lo que propongo. Marcos y Tomás ahora saben de la propiedad y probablemente vendrán buscándolos, no por amor sino por interés. Cuando lo hagan, necesitamos estar preparados. Necesitamos que vean las consecuencias de sus acciones de una forma que realmente les duela, en su orgullo y en su cartera. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Ernesto con curiosidad. Carmela sonrió, pero era una sonrisa sin humor, la sonrisa de alguien que había visto suficiente injusticia como para querer balancear las escalas. Vamos a darles exactamente lo que vinieron a buscar, una oportunidad de disculparse y reconciliarse con ustedes. Vamos a hacerles pensar que hay posibilidad de que recuperen acceso a esa herencia. Y luego vamos a mostrarles que se siente ser abandonados sin nada. El plan que Carmela desarrolló durante los siguientes días era elaborado pero brillante. Primero, dejaríamos que Marcos y Tomás descubrieran dónde estábamos a través de fuentes que parecerían accidentales. Segundo, cuando vinieran a visitarnos, actuaríamos como si estuviéramos considerando perdonarlos, como si la herencia todavía estuviera en juego. Tercero, en el momento correcto, revelaríamos que la propiedad ya estaba legalmente transferida y que además estaríamos donando una porción significativa a una fundación para ancianos abandonados. Pero hay algo más que quiero agregar al plan, dijo Ernesto con voz seria. Quiero que la fundación se establezca en la propiedad misma.
quiero que la hacienda se convierta en un refugio para ancianos traicionados por sus familias. Quiero que lleve nuestro nombre, Beatriz, como testimonio de lo que nos pasó y como advertencia para hijos ingratos en todas partes. Me tomó la mano. ¿Qué opinas, mi amor? La idea me golpeó con fuerza emocional. Convertir nuestro dolor en propósito, usar la propiedad que habíamos guardado todos estos años para ayudar a otros que sufrían lo que nosotros sufrimos, crear un legado que significara algo más que solo dinero. Es perfecto, dije con lágrimas en los ojos. Es exactamente lo que debería pasar. Lucía nos abrazó a ambos, llorando también, y Carmela tenía una expresión de profundo respeto en su rostro. Entonces está decidido, dijo Carmela. Vamos a proceder con el plan. Pero necesitamos hacerlo rápido, antes de que Marcos y Tomás intenten algo legal para reclamar la propiedad o declararlos incompetentes. Tengo un abogado amigo que nos puede ayudar a asegurar que todo esté legalmente blindado. Se puso de pie con energía renovada. Vamos a darles a esos hijos ingratos una lección que nunca olvidarán. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El abogado de Carmela, un hombre mayor llamado don Ricardo que tenía décadas de experiencia en derecho familiar, revisó todos nuestros documentos. Confirmó que la transferencia de propiedad a Lucía era completamente legal y que como propietaria legal, ella tenía derecho de hacer con la tierra lo que quisiera. Preparó documentos adicionales para establecer la fundación, nombrándonos a Ernesto y a mí como fundadores, a Carmela como directora médica, y a Lucía como administradora. Hay una complicación, advirtió don Ricardo. Si Marcos y Tomás deciden impugnar esto legalmente, podrían argumentar influencia indebida o que ustedes no estaban en su sano juicio cuando hicieron la transferencia original. Necesitamos evaluaciones psiquiátricas actuales que demuestren que ambos están mentalmente competentes y tomando decisiones conscientes. Carmela ya había pensado en eso y había programado las evaluaciones para el día siguiente. Las evaluaciones confirmaron lo que todos sabíamos. Tanto Ernesto como yo estábamos perfectamente lúcidos, entendíamos completamente las implicaciones de nuestras decisiones, y estábamos actuando de nuestra propia voluntad sin coerción. Los reportes psiquiátricos fueron añadidos al archivo legal, blindando nuestras decisiones contra cualquier impugnación futura. Don Ricardo sonrió con satisfacción. Ahora están protegidos. Hagan lo que hagan Marcos y Tomás, no podrán tocar esta propiedad ni esta fundación. Fue entonces cuando Carmela, accidentalmente, dejó que información sobre nuestra ubicación llegara a oídos de Marcos. A través de una cadena de contactos cuidadosamente orquestada, la noticia de que dos ancianos llamados Beatriz y Ernesto estaban recuperándose en casa de una doctora llegó al investigador que Marcos había contratado. Como Carmela predijo, Marcos actuó rápidamente. 3 días después recibimos una llamada. Mamá. La voz de Marcos sonaba preocupada, cargada de emoción que sonaba casi genuina. ¿Eres tú? Hemos estado buscándolos por todas partes. Estábamos tan preocupados. La hipocresía de sus palabras me hizo sentir náuseas, pero seguí el guión que habíamos ensayado. Marcos, dije con voz débil y temblorosa, ¿dónde estaban cuando los necesitábamos? Nos dejaron morir en esa carretera. Hubo un silencio culpable del otro lado de la línea. Luego Marcos comenzó con las excusas que habíamos anticipado. Mamá, fue un terrible malentendido. Tomás y yo pensamos que el asilo estaba justo después de esa curva. Cuando regresamos a buscarlos, ya no estaban ahí. Hemos estado buscándolos desesperadamente. Cada palabra era una mentira envuelta en más mentiras, y yo tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad que ambos sabíamos. Quiero verte, dije siguiendo el plan. A ti y a Tomás. Necesito entender por qué nos hicieron eso. Marcos se apresuró a aceptar. Por supuesto, mamá. Iremos mañana mismo. Por favor dime dónde están. Le di la dirección de Carmela y cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban de rabia contenida. Ernesto me abrazó. Está bien, mi amor. Pronto tendrán lo que merecen. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta emocional que estaba por desatarse.
Carmela había preparado su sala cuidadosamente para esta reunión. Había grabadoras ocultas para documentar todo legalmente. Don Ricardo estaría escuchando desde una habitación adyacente, y Lucía esperaría afuera hasta el momento indicado. Recuerden, nos recordó Carmela, dejen que se incriminen solos. Dejen que hablen, que expliquen, que muestren sus verdaderas intenciones. Marcos y Tomás llegaron exactamente a las 10 de la mañana. Los vi desde la ventana bajando de un carro de lujo, vestidos con trajes caros que probablemente costaban más de lo que Ernesto y yo gastábamos en comida durante un año. Se miraron entre ellos antes de tocar la puerta, ensayando sus expresiones de preocupación falsa. Cuando Carmela abrió la puerta, ambos pusieron caras de hijos devastados reuniéndose con padres perdidos. Mamá, papá, Marcos entró primero, intentando abrazarme, pero yo di un paso atrás. Vi dolor fingido en su rostro ante mi rechazo. Entiendo que estén molestos. Pero por favor déjenos explicar lo que realmente pasó. Tomás seguía detrás, con expresión más culpable pero igual de falsa. Fue un error terrible. Nunca quisimos que se lastimaran. Ernesto los miró con ojos que habían visto demasiado como para creer sus mentiras. Siéntense, ordenó Ernesto con voz más fuerte de lo que había sonado en semanas. Marcos y Tomás se sentaron en el sofá mientras nosotros permanecimos de pie, con Carmela cerca pero discreta. Quiero que me miren a los ojos, continuó Ernesto, y me digan exactamente qué pasó ese día. Sin mentiras. Sin excusas. La verdad. Vi a mis hijos intercambiar miradas nerviosas, calculando cuánto sabíamos, cuánto podían seguir mintiendo. Marcos comenzó con una versión suavizada de los eventos. Habían planeado llevarnos al asilo, se habían confundido de camino, nos habían dejado, por solo unos minutos, para verificar direcciones, y cuando regresaron ya no estábamos. Era una historia ridícula llena de agujeros, pero la contó con convicción de actor experimentado. Tomás añadía detalles que supuestamente apoyaban la historia de Marcos, pero sus ojos no podían sostener nuestra mirada por mucho tiempo. Interesante, dijo Carmela desde su posición junto a la ventana. Porque la señora que los encontró, es decir yo, llegó 40 minutos después de que ustedes se fueron. Y en ese tiempo sus padres estuvieron completamente solos bajo una lluvia torrencial, sin que nadie viniera a buscarlos. ¿Dónde estaban ustedes durante esos 40 minutos si supuestamente solo fueron a verificar direcciones? La pregunta colgó en el aire como una acusación que era imposible responder sin admitir la verdad. Marcos cambió de táctica rápidamente. Mire, doctora, apreciamos que los haya ayudado. Obviamente hubo una falla de comunicación seria entre nosotros. Pero ahora estamos aquí para llevar a nuestros padres a casa, darles el cuidado que merecen. Extendió su mano hacia mí. Mamá, empaca tus cosas. Te vamos a llevar a vivir con nosotros. Patricia ya preparó un cuarto para ti y papá. Como si semanas después de abandonarnos, pudiera simplemente aparecer y reclamarnos. ¿A vivir contigo?, repetí con incredulidad. El mismo hijo que hace 3 semanas me dijo que éramos una carga y que necesitaba seguir con su vida sin nosotros estorbando. Vi cómo su máscara comenzaba a agrietarse. Mamá, estaba estresado. Dije cosas que no quise decir. Pero he tenido tiempo de pensar y me doy cuenta de que los necesito en mi vida. Mentiras. Todas mentiras. Lo único que había cambiado era que ahora sabía de la herencia. ¿Y tú, Tomás?, preguntó Ernesto mirando a su hijo menor. ¿También has tenido esta revelación conveniente sobre valorar a tus padres? Tomás al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Papá, yo cometí un error. Un error terrible. Y quiero la oportunidad de arreglarlo. Ernesto se rió, pero era una risa sin humor, amarga como la traición que habíamos vivido. ¿Arreglarlo? ¿Cómo se arregla abandonar a tus padres para que mueran? Fue entonces cuando Marcos mostró su verdadera mano. Miren, sé que están molestos y tienen derecho. Pero también sé que hay asuntos prácticos que discutir. Asuntos relacionados con la propiedad que papá heredó hace años. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita,
la única cosa que les importaba. Ernesto y yo intercambiamos miradas, y yo vi en sus ojos la misma rabia controlada que sentía en mi pecho. ¿Qué propiedad?, preguntó Ernesto con tono inocente. No finjan que no saben, interrumpió Tomás con frustración empezando a mostrar. Sabemos de la hacienda. Sabemos que vale millones. Y sabemos que la pusieron a nombre de Lucía, dejándonos a Marcos y a mí completamente fuera. Así que era cierto, habían venido solo por el dinero, confirmando cada sospecha terrible que teníamos sobre sus motivaciones. ¿Y?, preguntó Ernesto cruzando los brazos. Es nuestra propiedad. Podemos hacer con ella lo que queramos. Marcos se puso de pie, su compostura finalmente rompiéndose. No es justo. Somos sus hijos también. Merecemos parte de esa herencia. La palabra, merecer, viniendo de su boca era tan absurda que casi me río. ¿Merecen?, repetí. ¿Merecen qué exactamente? ¿Merecen heredar de los padres que abandonaron para morir? ¿Merecen beneficiarse de vidas que intentaron terminar? Marcos abrió la boca pero no salieron palabras porque no había argumento posible. Fue entonces cuando Lucía entró desde donde había estado esperando. Hola, hermanos, dijo con voz fría que nunca le había escuchado. Marcos y Tomás se voltearon sorprendidos, claramente no esperando que ella estuviera ahí. Lucía, comenzó Marcos tratando de suavizar su tono, esto no tiene que ver contigo. Es una conversación familiar. Lucía se rió con amargura. ¿Conversación familiar? ¿Cómo la que tuvieron antes de abandonar a nuestros padres en una carretera? Tú no entiendes, intentó explicar Tomás. Nosotros, ellos, es complicado. Pero Lucía lo interrumpió. Entiendo perfectamente. Ustedes los trataron como basura hasta que descubrieron que tenían algo de valor. Ahora vienen arrastrándose de regreso no por amor sino por codicia pura. Sacó unos papeles de su bolso. Pero lamento informarles que llegaron demasiado tarde. La propiedad ya no está disponible para ustedes. Marcos arrancó los papeles de sus manos y comenzó a leerlos rápidamente, su rostro poniéndose cada vez más rojo. Eran documentos legales estableciendo la Fundación Beatriz y Ernesto Morales para Ancianos Abandonados, ubicada en la propiedad de la hacienda, con Lucía como administradora principal y Carmela como directora médica. Esto es ridículo, gritó Marcos. No pueden hacer esto. Los voy a demandar por incompetencia mental. Inténtalo, dijo don Ricardo entrando a la sala con más documentos. Soy el abogado de tus padres y te puedo asegurar que cada documento aquí es completamente legal y ha sido blindado contra cualquier impugnación. Incluyendo evaluaciones psiquiátricas recientes que confirman que ambos están en perfecto uso de sus facultades mentales. Marcos miraba los papeles como si pudiera cambiarlos con pura fuerza de voluntad. Esto no puede estar pasando. Oh, pero está pasando, dijo Carmela. Y hay más. ¿Recuerdan esa confusión sobre dejar a sus padres en la carretera? Tengo testimonios, evidencia médica del estado en que los encontré, y grabaciones de esta conversación donde básicamente admitieron que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Marcos palideció. Podrían enfrentar cargos criminales por abandono de personas vulnerables. La única razón por la que no los he reportado ya es porque tus padres me pidieron que esperara. Tomás se dejó caer en el sofá con la cara entre las manos. Arruinamos todo, murmuró. Por codicia arruinamos absolutamente todo. Al menos él parecía comenzar a entender la magnitud de lo que habían hecho. Pero Marcos seguía en negación, en rabia, buscando a quién culpar. Esto es culpa tuya, Lucía. Tú los manipulaste. Tú les metiste ideas en la cabeza. Lucía lo miró con algo que se parecía a lástima mezclada con desprecio absoluto. Yo ni siquiera sabía de la propiedad hasta la semana pasada, respondió Lucía con calma. Mamá y papá la pusieron a mi nombre hace 5 años porque fui la única que los amó sin esperar nada a cambio. La única que los visitaba no por obligación sino por cariño. La única que lloró cuando desaparecieron mientras ustedes dos celebraban haberse librado de su carga.
Sus palabras eran como golpes que finalmente estaban aterrizando donde debían. Ernesto se puso de pie con dificultad pero con dignidad intacta. Quiero que ambos escuchen muy cuidadosamente lo que voy a decir, porque será la última vez que les hablo como su padre. Su voz temblaba no de debilidad sino de emoción contenida durante demasiado tiempo. Su madre y yo pasamos 50 años sacrificándonos por ustedes. Les dimos todo lo que teníamos y muchas cosas que no teníamos, pasando hambre para que comieran, usando ropa vieja para que tuvieran uniformes nuevos, trabajando hasta destruir nuestros cuerpos para que tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Caminó hacia ellos, parándose frente a sus hijos que no podían sostener su mirada. Y cuando finalmente necesitamos algo de ustedes, cuando nuestros cuerpos se volvieron viejos y nuestras fuerzas se acabaron, nos trataron como estorbo, como problema que resolver de la forma más fácil posible. Nos dejaron en una carretera bajo la lluvia esperando que muriéramos, y luego rieron mientras se alejaban. Vi lágrimas rodando por las mejillas de Ernesto, lágrimas de dolor pero también de liberación de finalmente decir todo lo que necesitaba decir. Pero no morimos, continuó Ernesto. Dios mandó un ángel en forma de doctora que nos salvó cuando ustedes nos abandonaron. Y esa misma doctora nos ayudó a ver que el amor verdadero no viene de la sangre sino de las acciones. Señaló a Carmela. Esta mujer, que nos conoció hace apenas un mes, nos ha tratado con más amor y respeto que ustedes en años. Ella es más familia para nosotros ahora que ustedes jamás volverán a ser. Tomé la mano de Ernesto, añadiendo mi propia voz a sus palabras. La propiedad que tanto les interesa ahora nunca fue realmente sobre el dinero para nosotros. Era sobre dejar un legado, sobre asegurarnos de que nuestras vidas significaran algo más que solo trabajar y sufrir. Miré a Lucía con amor profundo. Por eso se la dimos a Lucía, porque sabíamos que ella la usaría bien, que honraría nuestra memoria no solo con palabras sino con acciones. Y ahora, dijo Lucía tomando el control de la conversación, esa propiedad va a convertirse en un refugio para personas como nuestros padres, ancianos abandonados por hijos ingratos que olvidaron de dónde vinieron. Sacó más papeles de su bolso. Los planes arquitectónicos ya están aprobados. En 6 meses, la Fundación Beatriz y Ernesto Morales abrirá sus puertas para acoger a 30 ancianos inicialmente, con planes de expansión para albergar hasta 100 en los próximos años. Carmela continuó explicando los detalles. La fundación proporcionará no solo vivienda sino atención médica completa, actividades recreativas, apoyo psicológico, y lo más importante, dignidad y respeto que sus familias les negaron. Miró directamente a Marcos y Tomás. Y cada persona que ayudemos será un testimonio viviente de lo que ustedes le hicieron a sus padres, un recordatorio constante de su traición que vivirá mucho después de que todos nosotros hayamos muerto. Esto no puede ser legal, protestó Marcos débilmente. Pero don Ricardo ya tenía respuesta preparada. Es completamente legal. La propiedad está a nombre de Lucía desde hace 5 años, mucho antes de cualquiera de estos eventos recientes. Como propietaria legal, ella tiene derecho absoluto de hacer con la tierra lo que considere apropiado. Y ha elegido, con apoyo de sus padres, crear esta fundación. Extendió más documentos. Estos son los estatutos de la fundación, registrados oficialmente. Todo está en orden. Marcos intentó un último argumento desesperado. Pero nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho legal a herencia. Pueden impugnar esto en corte. Don Ricardo sonrió sin humor. Pueden intentarlo. Pero considerando que hay evidencia documentada de que abandonaron a sus padres en condiciones que amenazaban su vida, que intentaron declararlos incompetentes sin base médica, y que solo reaparecieron al descubrir la existencia de propiedad valiosa, les garantizo que ningún juez fallará a su favor. Además, agregó Carmela sacando una grabadora pequeña, tengo registrado toda esta conversación donde básicamente admitieron sus verdaderas intenciones. ¿Quieren que un juez escuche cómo dijeron que sus padres merecen parte de la herencia? ¿Cómo su primera preocupación no fue el bienestar de ellos sino el dinero? ¿Cómo amenazaron con demandas antes de siquiera preguntar cómo estaban de salud? Marcos se hundió en el sofá derrotado, finalmente comprendiendo que había perdido completamente. Ernesto se sentó junto a mí,
tomando mi mano con su mano que todavía temblaba ligeramente pero que se sentía fuerte en su propósito. Quiero que entiendan algo, dijo mirando a Marcos y Tomás. Esto no es venganza. La venganza sería reportarlos a la policía y buscar que enfrenten tiempo en prisión por lo que hicieron, lo cual aún podríamos hacer si quisiéramos. Vi cómo ambos tragaban saliva nerviosamente. Esto es justicia. Justicia que asegura que el dolor que nos causaron se convierta en sanación para otros, que nuestra historia sirva de advertencia y ejemplo. Van a vivir el resto de sus vidas sabiendo que rechazaron $1.000.000 al rechazarnos, agregué. Van a ver cómo esa propiedad que tanto codiciaban ayuda a docenas, eventualmente cientos de personas. Van a leer en periódicos sobre la Fundación Beatriz y Ernesto Morales, van a ver entrevistas con ancianos agradecidos que encontraron hogar ahí, y cada vez van a recordar que pudieron ser parte de algo hermoso pero eligieron crueldad. Las palabras salían más fácil de lo que esperaba, años de dolor finalmente encontrando voz. Lucía se arrodilló frente a sus hermanos, mirándolos con una mezcla de tristeza y determinación. No los odio, dijo suavemente. Son mis hermanos y parte de mí siempre los amará. Pero no puedo ni voy a perdonar lo que hicieron. No merecen perdón, no lo han ganado, y francamente no creo que realmente lo quieran excepto como medio para conseguir lo que desean. Se puso de pie. Pueden irse ahora. No son bienvenidos en esta casa, no son bienvenidos en la vida de nuestros padres, y definitivamente no son bienvenidos en la fundación que vamos a construir. Marcos y Tomás se pusieron de pie lentamente, derrotados de formas que iban mucho más allá de lo financiero. Tomás intentó una última vez. Mamá, papá, por favor. Cometimos un error terrible pero somos sus hijos. Tienen que darnos otra oportunidad. Pero Ernesto negó con la cabeza. Tuvieron 50 años de oportunidades. Cada día que elegían no visitarnos, no llamarnos, tratarnos como inconveniencia. Y su última oportunidad, la usaron para abandonarnos bajo la lluvia. Ya no hay más oportunidades que dar. Los vi caminar hacia la puerta, sus espaldas encorvadas no por edad sino por el peso de sus acciones finalmente alcanzándolos. En el umbral, Marcos se volteó una última vez. Algún día, dijo con voz sin convicción, se van a arrepentir de esto. Van a querer tener a su familia de regreso. Pero Carmela respondió antes de que nosotros pudiéramos. Ellos tienen familia. Tienen a Lucía, me tienen a mí, tienen a Doña Rosa, y pronto tendrán a docenas de ancianos agradecidos que los tratarán con el respeto que ustedes nunca mostraron. Ustedes son los que van a vivir con arrepentimiento. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que se sintió como el cierre de un capítulo de nuestras vidas. Nos quedamos en silencio durante un momento largo, procesando todo lo que había pasado. Luego, lentamente, empecé a llorar, no lágrimas de tristeza sino de liberación. Se acabó, susurré. Realmente se acabó. Ernesto me abrazó mientras Lucía se unía a nosotros desde el otro lado, y Carmela nos observaba con lágrimas en sus propios ojos. Los meses siguientes fueron de actividad intensa pero satisfactoria. Los planes para la fundación avanzaron rápidamente, con Carmela y Lucía trabajando incansablemente en cada detalle. La propiedad fue inspeccionada, remodelada, convertida en un hogar hermoso y acogedor con capacidad para 30 residentes inicialmente. Don Ricardo aseguró que todo estuviera legalmente sólido, protegiendo la fundación contra cualquier intento futuro de Marcos o Tomás de causar problemas. Doña Rosa se unió al equipo como administradora de la casa, encargándose de comidas y actividades diarias. Contratamos enfermeras, trabajadores sociales, y voluntarios que compartían nuestra visión de dar dignidad a ancianos olvidados. Cada persona en el equipo había sido cuidadosamente seleccionada no solo por sus habilidades sino por su capacidad de empatía, su entendimiento de que estábamos construyendo más que un refugio, estábamos construyendo familia para quienes las suyas habían fallado. La inauguración de la Fundación Beatriz y Ernesto Morales fue un evento que superó todas nuestras expectativas. Vinieron periodistas de varios medios importantes, funcionarios del gobierno interesados en el modelo que estábamos creando, y docenas de personas que habían escuchado de nuestra historia y querían apoyar. Pero lo más importante, vinieron los primeros 15 residentes,
ancianos que habían sido abandonados por sus familias y que ahora encontraban hogar nuevo lleno de amor y respeto. Durante la ceremonia de inauguración, Ernesto y yo cortamos el listón junto a Carmela y Lucía. Los 4 juntos, la familia que había sido forjada no por sangre sino por amor verdadero y sacrificio mutuo. Di un discurso breve que me costó mucho por las lágrimas, hablando sobre cómo el dolor más profundo puede convertirse en propósito más grande, cómo la traición puede enseñarnos quién realmente importa en nuestras vidas, cómo a veces perdemos la familia que nacimos con solo para ganar la familia que elegimos. Ernesto habló después de mí, su voz más fuerte que en meses, energizada por ver sueño convertido en realidad. Esta fundación no es sobre venganza contra hijos que nos fallaron, dijo claramente. Es sobre asegurarnos de que ningún anciano tenga que sentir lo que nosotros sentimos: abandono, invisibilidad, la cruel certeza de que las personas que más amaste te valoran menos que cualquier cosa. Miró a los residentes nuevos con ternura. Aquí todos importan. Aquí todos tienen voz. Aquí nadie es carga. Son familia. Los medios cubrieron extensamente la historia, no solo localmente sino nacionalmente. Nuestra historia de abandono y redención tocó nervio en sociedad donde ancianos eran frecuentemente olvidados o maltratados por familias ocupadas o indiferentes. Recibimos cientos de solicitudes de otros ancianos buscando refugio, donaciones de personas que querían apoyar la causa, y llamadas de otras ciudades preguntando cómo podían replicar nuestro modelo. Marcos y Tomás vieron todo esto desde lejos. Según reportes que nos llegaban a través de conocidos mutuos, Marcos había perdido su trabajo debido al escándalo público de su abandono siendo cubierto en noticias. Patricia lo había dejado, llevándose a los niños, diciendo que no podía estar casada con alguien capaz de tal crueldad hacia sus propios padres. Tomás enfrentaba rechazo similar, con Sandra cuestionando qué tipo de hombre había elegido, qué tipo de padre podría ser alguien que abandonó a sus propios padres. No sentí satisfacción en su sufrimiento, solo tristeza de que había tomado perder todo para que tal vez, finalmente, comenzaran a entender la gravedad de lo que hicieron. Ernesto era más pragmático. Cosecharon lo que sembraron, decía. La vida les enseñó lección que nosotros no pudimos enseñarles, que acciones tienen consecuencias, que crueldad eventual regresa a uno, que familia es más que obligación o conveniencia. Yo sabía que tenía razón, pero parte de mí, la parte que nunca deja de ser madre, todavía dolía por ellos. Lucía florecía en su rol como administradora de la fundación. Había encontrado propósito que iba más allá de su trabajo como enfermera, una misión que combinaba sus habilidades médicas con su corazón bondadoso. Sus propios hijos, nuestros nietos, venían a la fundación regularmente a ayudar con actividades, aprendiendo lecciones sobre empatía y respeto que sus tíos nunca aprendieron. Verlos interactuar con los residentes, escuchar sus historias, tratarlos con dignidad genuina, me llenaba de esperanza de que estábamos rompiendo ciclo de indiferencia. Carmela se había convertido en más que doctora o amiga. Era hija que nunca tuvimos, hermana de alma de Lucía, guardiana de visión que habíamos construido juntos. Su propia historia gradualmente nos fue revelada: había perdido a su madre por negligencia médica cuando era joven, había dedicado vida a prevenir ese tipo de tragedias, y había visto en nosotros oportunidad de hacer diferencia real y tangible. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé, nos confesó una noche. Me dieron propósito renovado justo cuando lo necesitaba. 2 años después de la inauguración de la fundación, Ernesto y yo celebramos nuestro aniversario número 54 rodeados de familia verdadera, Lucía y su familia, Carmela, Doña Rosa, y 30 ancianos que nos llamaban abuelos con cariño genuino. La fundación había crecido más allá de nuestros sueños más salvajes, ahora albergaba 40 residentes con planes aprobados para expansión adicional. Historias de reunificaciones familiares exitosas, de ancianos encontrando paz y dignidad en sus años finales, de vidas transformadas llenaban nuestros días de significado profundo. Marcos intentó contactarnos una vez a través de carta enviada a la fundación. Pedía perdón, decía que había aprendido lección, que su vida había colapsado completamente y finalmente entendía gravedad de lo que nos hizo. Ernesto y yo leímos la carta juntos, sus palabras cargadas de arrepentimiento que podía ser genuino o podía ser última manipulación desesperada. No respondimos. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras,
algunos puentes quemados no pueden reconstruirse, y aprendimos difícilmente que proteger nuestra paz era más importante que arriesgarla en hijos que tuvieron 50 años para elegir diferente y consistentemente eligieron crueldad. Una tarde de primavera, sentados en jardín de fundación viendo residentes jugar dominó y compartir historias, Ernesto tomó mi mano con ternura que 54 años no habían disminuido. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó con sonrisa pequeña. Marcos y Tomás nos abandonaron pensando que nos desharían de nosotros, que liberarían de carga. Pero al hacerlo, nos liberaron también. Nos liberaron para encontrar propósito verdadero, para construir legado real, para descubrir que familia es más que sangre. Asentí recargándome en su hombro. Y nos dieron historia que está ayudando cientos de personas. Cada anciano que encuentra refugio aquí, cada familia que aprende lección de nuestro ejemplo, cada hijo que decide valorar padres antes de que sea tarde, todo eso existe porque nosotros sufrimos y elegimos transformar dolor en algo hermoso. Era verdad extraña pero reconfortante, nuestra mayor traición había llevado a nuestra mayor bendición, aunque el camino entre ambos había sido empedrado con dolor casi insoportable. Lucía se acercó con té para ambos, sentándose con nosotros en banco que habían donado en nuestro honor. Los doctores dicen que ambos están más saludables ahora que hace 2 años, dijo con sonrisa. Papá, tu corazón está más fuerte. Mamá, tu artritis ha mejorado significativamente. Es como si todo esto les hubiera dado nueva vida. Tenía razón. Propósito es medicina poderosa, y amor verdadero sana heridas que medicina sola no puede tocar. Esa noche, acostados en habitación cómoda que Fundación había preparado para nosotros dentro de propiedad, Ernesto me susurró en oscuridad, no me arrepiento de nada. Ni del abandono, ni del dolor, ni de todo lo que pasamos. Porque nos trajo aquí, a este momento, a esta vida que importa. Besó mi frente con ternura. Y me trajo renovado aprecio por ti, por mujer extraordinaria que eres, por 54 años de amor que sobrevivió incluso a traición más cruel. Cerré ojos con lágrimas de gratitud rodando por mejillas, sabiendo que habíamos ganado algo infinitamente más valioso que $1.000.000, habíamos ganado paz, propósito, y certeza de que nuestras vidas importaron de formas que dinero nunca podría comprar. Años después, cuando Ernesto y yo finalmente dejamos este mundo, fue juntos como habíamos vivido, tomados de mano en habitación llena de personas que nos amaban verdaderamente. Lucía estaba ahí, Carmela estaba ahí, residentes que habíamos ayudado llenaban cuarto con oraciones y lágrimas genuinas. Marcos y Tomás no vinieron, o si intentaron, Lucía los rechazó en puerta porque incluso en muerte merecíamos estar rodeados solo de amor real. La Fundación Beatriz y Ernesto Morales continuó prosperando bajo liderazgo de Lucía y Carmela, expandiéndose eventualmente a 6 ubicaciones diferentes, ayudando más de 300 ancianos anualmente, convirtiéndose en modelo nacional para cuidado de ancianos abandonados. Y cada persona que encontró refugio ahí, cada familia que aprendió a valorar padres antes de que fuera tarde, cada vida transformada fue testimonio viviente de verdad simple pero profunda. Cuando amor es traicionado, Dios mismo escribe testamento, y justicia verdadera no viene de venganza sino de convertir dolor en propósito que sobrevive generaciones. Les agradezco de corazón que me acompañen hasta el final. Si ya están suscritos, un abrazo especial. Si no, suscríbanse ahora y dejen su comentario.